buenas tardes a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en este ciclo Bibliotecas de Escritores. Me encanta empezar a ver a estas alturas rostros familiares que nos vamos ya conociendo, que nos saludamos sin saber si tenemos que hacerlo en los autobuses porque no acabamos de reconocernos, y gente que lleva viniendo desde el otro día a pesar de todos los impedimentos meteorológicos con los que nos están obsequiando. Hoy la biblioteca la protagoniza Andrés Trapiello. Se titula, como han podido ver en sus programas, los libros son buenos, son bonitos y baratos, y de eso es de lo que vamos a hablar. Queremos también dar la bienvenida y nuestro agradecimiento a todos los espectadores que nos siguen a través de la página web y que desde diferentes lugares están también asistiendo a este ciclo de conferencias. Vamos a comenzar, como siempre, como viene siendo habitual, con un recorrido, una especie de bosquejo, decimos, de la biblioteca de Andrés Trapiello, de lo que nos vamos a encontrar en su biblioteca, una especie de mirada así inicial, una especie de recorrido rápido. Hay en la biblioteca de Trapiello tres pequeños cuadritos, como tres pequeños exvotos, que destacan sobre el tapiz de libros. Una foto de Juan Ramón, pequeña, en blanco y negro, una rama de mirto más abajo, recogida de la tumba de Leopardi en el Parque Virgiliano, según se lee, y un cartel que fue de la librería Mirto y que pidió a la dueña cuando la librería cerró. La conserva desde entonces con secreta nostalgia, iba a decir, entre sus libros. Es una biblioteca, la suya, la de Trapiello, acostumbrada, cuenta, a las dietas, los expurgos, los lifting, y donde a menudo vienen libreros a llevarse cajas con libros que ya no van cabiendo. Una biblioteca en la que hay, eso sí, mucho Galdós, casi todo en primeras ediciones. Una biblioteca donde hay también mucho Baroja, o todo, ahí formado airoso en los estantes. Hay mucho Valle Inclán, mucho Ramón. Alguno de los libros que tuvo en su casa de Estoril y que le vendió un librero, porque tiene Trapiello, como saben, una merecida fama de buscador de libros en esos territorios casi legendarios de las librerías de Viejo, El Rastro, las ferias, las almonedas y todo lo demás, donde encuentra esas primeras ediciones de papel amarillo, alguna con inesperados tesoros en su interior, ya hablaremos de eso, firmas, notas, papeles, vigilados allí en su biblioteca, la biblioteca de los libros buenos, bonitos y baratos, por esa máscara de los 100 ojos, esa que observa los movimientos de cada visitante, esa máscara que al final todo lo ve. Juan Ramón Leopardi, esa preciosa rama de su tumba, y el cartel de Mirto, toda una declaración de amores literarios. Don Andrés Trapiello, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que esto sea más corto de lo que parece y que nos divirtamos más de lo que parece también. Hace mucho frío. Que sí, la verdad, les hemos agradecido ya lo del frío reiteradamente. La verdad que cada vez vamos viniendo más abrigados, pero se nos está quedando una piel muy tersa con esto del frío que pasamos. Que digo que qué bonita, me gustó muchísimo esta fotografía, que creo que hace justicia. Es una bonita foto también, modestia aparte de uno, pero uno no puede fallar con ese tan bonito exvoto. Esta rama de mirto pone a mano, creció junto a la tumba de Giacomo Leopardi, y de allí fue recogida, y pone la fecha en la que lo recogió. Bueno, soy poco dado a los exvotos, a ese tipo de mitomanías. Realmente creo que no he ido a la tumba de escritores o casa de escritores más que, como mucho, creo que media docena, que yo recuerde en este momento, a Juan Ramón Jiménez, a Moguer. Recuerdo además que fue el 23F famoso, me pilló llevándole unas espigas verdes a Juan Ramón porque no encontré en Moguer otra flor. Había una floristería, pero lo único que tenían
eran gladiolos y pensé que si llevaba gladiolos a la tumba de Juan Ramón se levantaría y me daría con el fémur, y entonces dije que no. Y recuerdo, he visto la tumba de Keats en Roma y he visto la tumba de Leopardi, pero en general es como un acto de amor que trata de cristalizar en eso, en una visita, y me habría gustado probablemente ir a ver la tumba de Machado, la tumba de Galdós o la tumba sí, también de Unamuno, pero en general, por eso el que esté esta rama allí viene a recordarme un poco lo que es Leopardi en la poesía, que es un hombre que, por cierto, tenía a su padre una extraordinaria biblioteca que sí he visto también en su pueblo, en Recanati. Pero era un hombre que sabía distinguir perfectamente entre lo que era la literatura, lo que era la poesía y lo que era la vida. Y probablemente vida y poesía van juntas y la literatura no. Y esto es un poco, digamos, una concesión a la literatura, pero está tan cerca de la poesía que hasta yo la disculpo, ¿no? Pero no me gusta nada ese tipo de alardes literarios. Soy poco literario y habrá ocasión de decirlo, no me gustan los libros. No, lo digo de verdad, luego explicaré por qué, no, lo digo completamente en serio, no, esto no es una butada si pudiera no leería. Y si aguantaremos pudiera, no a que nos lo explique al final o veremos que nos lo explique ya, no es broma. Lo dejamos para el final. Lo otro que hay es esta placa de Mirto. También la primera vez que fui a su casa a ver la biblioteca me llamó mucho la atención y me habló de una librería que visitaba, donde se encontraba a menudo con Julio Caro Baroja y donde la dueña, llegada a una hora, sacaba unas patatas fritas y unos vinos o algo así para los clientes, cosa que me dejó muy sorprendido. No, bueno, dicho así parece que es que allí se hacía una especie de cóctel todos los días. No, los clientes, como no había clientes, no sacaba casi nunca nada. Por tanto, nos sacaba a los pocos amigos que íbamos allí a hacerle una visita, pues un vino fino, un oporto, o algo de esto, unas patatas fritas en efecto. Bueno, Mirto era la librería de una mujer extraordinaria, era una mujer que se había educado en colegios de la Institución Libre de Enseñanza, casada con don José Muguruza, que era un arquitecto, el arquitecto del Prado, y tenía la que a mí me parece la librería, en fin, sé que hay algún librero aquí también de viejo en la sala, que no se lo tomen a mal, era la librería de viejo más bonita que yo he visto en España, porque era una librería hecha por su marido, que era arquitecto, como digo, al lado del jardín botánico, toda de blanco, enormemente elegante. Ella era muy elegante, pero además fue la primera persona que supo ver con una mirada diferente una literatura que estaba enormemente denostada en España en ese momento, que era la literatura española, justamente. Ella tenía contactos extraordinarios con libreros extranjeros, básicamente con su amigo, el presidente de la Spanish Society de Nueva York, y digamos que avaloraban los libros españoles que aquí se avaloraban relativamente. Y Herminia Muguruza, bueno, supo verlo esto. Yo he pasado muchísimas horas en su librería. En su librería se presentó por el primero de mis diarios, que se llamaba El gato encerrado, en una presentación que éramos 15 o 20. Entonces, don Julio no pudo ir, don Julio Caro no pudo ir porque me preguntó, ¿pero va a haber periodistas? Yo dije, sí, bueno, pues entonces no voy. Me dijo, y bueno, no hubo ni un solo periodista, con lo cual, en fin, hicimos un pan con unas tortas, como dicen en Castilla. Al final, cuando se cerró, Mirto, que como digo, era una librería muy escogida, especializada en arte español, pero también en literatura española, muy escogida, y sobre todo el trato que daba a la gente, a los amigos. Yo creo que no eran tanto clientes como amigos, estaba en un primer piso, por tanto estaba a deshora y a trasmano del público, por tanto no era una librería con cierto ajetreo, y luego ella era una persona encantadora. Yo visité la librería durante muchísimos años, iba con mi hijo, recuerdo que además ella tenía unos juguetes, y le dejaba esos juguetes para que jugara mientras hablamos, pero cuando cerró la librería seguí viéndola en su casa, que vivía al lado mismo, en la calle Spalter. Y de ahí queda esta placa que preside su biblioteca. Después hablaremos más de este mundo de libros usados, de rastros, de almonedas y todo lo demás.
Me contó, y lo contaba yo también hace unos minutos, que su biblioteca es una biblioteca que define como muy acostumbrada a las podas, a los renuevos, a los recortes, exenta de sobrecarga. Cada vez que Andrés Trapiello ve un libro en horizontal, atravesado en uno de los estantes, hace una limpia de inmediato, ¿no? Sí, yo creo que ese es el problema que hay con las librerías, sobre todo modernas, donde no es tan difícil comprar libros y los libros están al alcance de todo el mundo, que como las bibliotecas son organismos, entes vivos, que debemos cuidar, es decir, no, debemos cuidar sobre todo su sobrepeso, porque sin darnos cuenta nos vamos llenando de muchos libros que incluso algunas veces nos han servido mucho, pero luego ya no nos han servido. Por tanto, la norma que yo sí me he dictado y que he seguido más o menos al pie de la letra es que el libro que no has de leer, déjalo correr, porque no tiene mucho sentido acumularlo y sobre todo porque es un lastre. Las purgas y las pesquisas y los escrutinios, como en el del Quijote, de las bibliotecas, te sirven para preguntarte muchas cosas y confesártelas. Porque muchas veces hemos comprado libros que no hemos leído nunca, pensando que los vamos a leer más adelante. Otros que los hemos leído y no nos han gustado y que no sabemos, por tanto, por qué nos hemos quedado con ellos. Otros que nos gustaron mucho, pero que probablemente no volvamos a leer. Es el caso, por ejemplo, con tantas novelas. Yo, en algún momento determinado, pues me he deshecho de todas las novelas inglesas, de todas las novelas italianas, y me he quedado con algunas pocas pensando que quizás, o muchos ensayos, por ejemplo. O sea, recuerdo que en la época universitaria, pues mi biblioteca, como la de muchos españoles, estaba llena de libros no siempre inteligibles, de política, marxistas, etcétera. Que esos fueron, en todas las bibliotecas que yo conozco, recorriendo el mismo camino. Empiezan a subir de peldaño, de estante en estante, y terminan en los estantes últimos, hasta que ya te das cuenta de que llevan 30 años cogiendo polvo y que no tiene más sentido. Por tanto, te deshaces de esas cosas para no terminar colonizado por los libros. El caso de los libros, del destino que damos a los libros, también creo que tiene que ser tan cuidadoso como el proceso de adquirirlos o de buscarlos. Es decir, que no podemos deshacernos de los libros de una manera irresponsable. También en esto yo creo que hay que buscar un ecosistema que permite, y sobre todo que haga que este mundo nuestro de la literatura sea sostenible. Durante un tiempo pensé, por ejemplo, en donar los libros a un hospital, ¿no? Y bueno, pero pobres, además de estar enfermo, le voy a dar los libros que no quiero, o a una cárcel, por ejemplo, duplicando la condena del preso. Pues si yo no me gusta este libro para mí, ¿por qué lo voy a dar a un preso, ¿no? Y para, como digo, amargarle lo que tenga de condena todavía. Por tanto, me parece que cada libro necesita su lector, y lo tiene. Los que yo he encontrado tenían un lector en mí. Muchos de ellos, concretamente, eran libros que me estaban esperando a mí, en cierto modo. Por tanto, la solución del librero de viejo está bien, es decir, que los libros además deben costar, o sea, deben costar poco, pero debemos pagar por ellos. Yo no creo que la cultura, pasado el tramo primero de la educación infantil, deba ser gratuita. La cultura cuesta mucho, a todo el mundo cuesta hacerla, cuesta escribirla, cuesta mantenerla, tiene que estar dentro de unos precios razonables, pero yo creo que hace más efecto, surte más efecto, como el psicoanálisis, decían los lacanianos, si está mediado por el dinero. Por tanto, el dinero nos hace, desgraciadamente, apreciar cosas que a veces pensamos que si no valen nada, que si no nos cuestan nada es porque no vale nada. Y eso, entre la confusión del valor y precio, decía Machado, es una confusión frecuente en el necio, ¿no? Y digamos que esto es lo que he tratado de hacer. Luego hablaré un poco más de las librerías de viejo, es decir, cuando decía que no me gustan los libros viejos, y no he hecho otra vida que comprar libros viejos, leer libros viejos y tener libros. Pero en realidad, bueno, lo voy a contar para no suspender más a este amable público que tenemos. Pues un segundito, que tenía unas fotos que van a avalarle en esta tesis suya de que no le gustan los libros, y específicamente no le gustan los libros viejos. Este es Juan Ramón, luego hablaremos de él, por cierto. No me gustan los libros viejos, pero me gustan todavía menos los nuevos. ¿Sabes?
Es la casa de este señor al que no le gustan los libros, ahí la tienen, y varias cosas iba a contar, según estaba contando no quería interrumpirle. Recuerdo que Hermann Hesse se impuso en un momento de su vida que cada libro que entrara en su casa tenía que echar otro, y decía, no, no vean lo que acaba uno pensando si este libro merece la pena o no, tener que elegir uno para que salga. Y el otro día, el primer día, nos acompañó aquí Juan Eduardo Zúñiga, un estupendo escritor que con su mujer Felicia Dorquín tienen el mismo pacto, no dejar entrar en casa ningún libro si previamente no sale otro. Y me contaban una vez, cada uno por separado, los miles de trucos que utilizan para meter los libros en el fondo de la bolsa de la compra, con los puerros encima disimulando, para que la otra parte no se dé cuenta de que entra un libro clandestino en casa. Esta es la parte de la librería, de la biblioteca, de Andrés Trapiello, perfectamente ordenada, como ven, perfectamente llena de libros escogidos, fruto de esta tarea de poda y de renuevo que practica, y un libro donde sabe dónde está, por supuesto, cada libro, cómo está ordenado. Esto era, por cierto, un reportaje que grabaron en su casa del programa Página 2, ¿recuerda? No. Y que aprovechamos, pues ahí está. Es en verano, por eso intentaba explicar lo de la manga corta, no crean que la casa de don Andrés, los libros protegen tanto de la intemperie como para que estemos en manga corta todos. Era un programa, un reportaje para Página 2 y, como ven, está toda la biblioteca, ya digo, impecable. ¿Cómo están ordenados los libros? ¿Podría darnos así 4? Sí, pero eso no, a la gente esta no le interesa, porque no los van a ver, pero vamos, yo se lo explico. Si llegan un día a su casa que no le interesan los libros, si tienen que buscar algo, pues... Yo se lo cuento, ¿no? De una manera... lo que estamos viendo en esta fotografía son hasta la mitad, justamente, o hasta una parte. Primera es literatura española. Tenemos una flecha, podemos... Esta parte de aquí. Esta parte y toda la que no está en la fotografía, que es bastante más, todo es literatura española, y de esta parte hacia acá es poesía española. Bueno, hay una cosa que yo creo que ya ha llegado el punto. Es decir, no me gustan de las bibliotecas, y sobre todo de las bibliotecas de los escritores, mostrarlas como esas casas llenas de trofeos cinegéticos, ¿no? Yo tengo muchos libros, es verdad, pero he de decir, primero, que cuando decía esto, que suena raro en una persona como yo, que no me gustan los libros, es porque me acuerdo de un poema extraordinario de Unamuno que se titulaba, no lleva título, es un poema del romancero, del final, del cancionero último de Unamuno, que se llama El armador aquel de casas rústicas, que hace referencia a Jesús de Nazaret, y cuenta en el poema cómo Jesús de Nazaret a los discípulos les va dando las parábolas y la palabra viva, ¿no? Y en un momento determinado dice, hasta que al fin, dice, esas palabras cayeron en un libro, hay desgracia del alma. Es decir, que el libro no deja de ser un poco la muerte de la palabra viva. Es decir, y esto tiene que ver también con aquello que decía Juan Ramón, un hombre que, por cierto, acopió también miles de libros, miles de periódicos, y que, sin embargo, no le gustaban los libros, no le gustaban los periódicos viejos y las revistas, pero eran su forma de trabajo. Él decía, no libro, obra. Es decir, la obra sí, pero no el libro. Es decir, en el libro hay algo que indefectiblemente está muerto, y que, no obstante, es muy necesario, porque no hay otro modo de llegar a la vida de un escritor, o a la vida que nos da el libro, si está viva. Por ejemplo, Galdós, que está lleno de criaturas vivas, no hay otro modo que el libro. Pero que, ciertamente, si pudiéramos todos vivir sin libros, porque ya viviéramos una vida plenamente poética, o plenamente, en fin, en comunión, ¿verdad?, con la naturaleza y con nosotros mismos, y armoniosamente, pues realmente eso es lo que haríamos. Juan Ramón también, que era un hombre que tenía una cierta pulsión o compulsión para comprar libros, estaba muy atento a todo lo que se publicaba aquí, fuera, en todo el mundo. Él decía algo que era muy exacto. Para leer mucho, comprar poco. Y les voy a leer mañana en mi página web, van muchas frases de Juan Ramón Jiménez, con el que estoy casi siempre de acuerdo en todo lo que dice de libros, porque es la persona más sensata. Yo ahora no voy a leerles todas, pero mañana en mi blog aparecen como 2 páginas
de frases y de reflexiones de Juan Ramón sobre los libros. Pero fíjense dice, los que tienen bibliotecas numerosísimas y presumen de leerlo todo, mienten. Tienen solo una cultura superficial, de índice, de mariposeo. Con lo que hay que hacer en el día, leer, escribir, corregir, pensar, poner en limpio, estudiar idiomas, visitar a un museo, a un concierto, a una mujer, a un amigo, comer, bañarse, pasear algo, dormir, no hay tiempo para leer sino bien pocos libros. Esto, dicho en una persona tan cultivada como Juan Ramón, debe hacernos pensar, ¿no? Y, es un ejercicio de fomento a la lectura un poco también. Esto es un programa de fomento a la lectura de pocos y buenos libros. Le iba a hacer una pregunta porque es un gran conocedor de la vida de Juan Ramón. ¿Es verdad que Juan Ramón, cuando ingresaba, vivía en la calle Padilla, enfrente de lo que sigue siendo el Sanatorio del Rosario, y de vez en cuando ingresaba siempre con un libro de Verlaine? ¿Es verdad? Yo creo que eso no. Vamos. Pues era una bonita historia, porque cogía un libro, se decía que cogía un libro de Verlaine debajo del brazo. No lo creo, eso seguramente lo circuló a alguno de sus muchos enemigos, porque no. Juan Ramón, que gustaba mucho de Verlaine, pero no. Y déjenme que les lea el siguiente párrafo también, porque, claro, dices, bueno, y estos libros, yo creo que lo más divertido que me ha pasado con los libros, normalmente cuando llegan y ven tantos libros, la pregunta que hace mucha gente, no siempre gente, en general, la gente que viene a trabajar a casa, pues un albañil o un carpintero, la pregunta que te hacen inmediatamente es: ¿los ha leído usted todos? Pues es una pregunta muy corriente, pero a mí quizás la que más me enterneció fue la de un operario que sabía que yo era escritor y me preguntó: ¿los ha escrito usted todos? Era la anécdota con la que íbamos a acabar, porque es muy buena, ¿eh? Sí, es genial. Y yo, claro, cuando alguien pregunta desde la inocencia, porque no lo digo aquí para reírme de esa persona, sino porque creo que lo preguntaba inocentemente, porque creo que le daba un valor exacto a todo esto, es decir, que si alguien es capaz de sentir todo esto, puede escribir todo esto, desde luego le dije que sí. Claro, y se quedó muy tranquilo, como no podía ser de otra manera. Pero fíjense lo que dice Juan Ramón, en fin, con esta gracia que él tiene única, porque él dice que los libros, en realidad, bueno, unos hay que leerlos, otros hay que espiarlos, y que muchos de ellos se deben leer por emanación. Es decir, por cierto efluvio, sin perder mucho tiempo en ellos. Él dice, una señora norteamericana, militar, caballista, nadadora, me dice con energía que cómo, sin haber leído tal libro del autor de Los 4 jinetes del Apocalipsis, se está refiriendo a Blasco Ibáñez, que acaba de morir hacía unos meses, cualquiera de ellos, pues para el caso es lo mismo, podía decir que no tenía valor poético ni literario. Le dije, por su emanación. Como todas las cosas del mundo, los libros emanan su sustancia y no hay que leerlos para valorarlos a veces, cuando se tienen los sentidos aptos para la emanación estética. La disposición de la caja, la cubierta, el título, el tamaño de las palabras, etcétera, todo unido representa súbitamente su valor. Pero no le negará a usted cierto valor. El valor relativo no tiene ya, en nuestra época tan lleno de cascotes literarios de todas clases, sentido alguno. Pero lea usted los periódicos, le dice esta militara. La idiotez de los periódicos, sigue diciendo Juan Ramón, se manifiesta especialmente a la muerte de los hombres y las mujeres más o menos famosos. En la muerte de este autor, los periódicos han escrito otra novela tan Villa Fontana Rosa, tan cursi, tan vacía como todas las suyas. Y esta idea de la emanación, Juan Ramón en realidad la había tomado de Darío, según le contó a Germán Gullón, porque decía que Darío, inculto de libros, era de una receptividad extraordinaria. No leía, le bastaba oler los libros y el olor le daba sugerencias. Si alguna vez tienen un problema, lean a Juan Ramón, que se lo va a aclarar todo respecto. No, es que Juan Ramón o Rubén Darío justamente son los autores que no se pueden leer por emanación. En esta biblioteca... Pero hay muchísimos que incluso no solamente se pueden leer por emanación, sino que te acercas y apestan, con lo cual te tienes que ir. O sea. ¿Qué les iba a decir? En esta biblioteca de don Andrés, que no le gustan los libros, como saben, hay mucho Galdós, menos Gloria, mucho Galdós en primeras ediciones, sí. Menos Gloria. ¿Todavía seguimos sin tener Gloria, sí. O lo hemos conseguido ya?
No, pero bueno, vamos a hablar. Juan Ramón dice, No. Es la única frase. No, esta vez no. No. Esta Es más, vez no. Yo Ha traído unos folios, pero ahora nos toca a nosotros nuestras preguntas. Lo diré porque... Vamos a acabar teniendo que discutir durante 3 folios. Sí, lo diré porque tiene que ver, y esa es la única frase a la que yo le discutiría a Juan Ramón, porque dice él, ninguna edición de lujo, nada de ediciones príncipes, ni de ediciones de filólogos, cada libro sin notas en la edición más clara y más sencilla. Bueno, primeras ediciones. Las primeras ediciones dan igual un poco. Lo que hay que explicar es que cuando alguien como yo y las personas de mi generación empezamos a querer leer una cierta literatura, no se encontraba en las librerías. O se leía en primeras ediciones o realmente no se leía. Y esa es la razón, no era el caso de Galdós en todo el libro, pero era el caso desde luego de Juan Ramón, de Valle Inclán, que además estaba secuestrado por sus herederos, de muchos de los libros de Baroja, de casi todos los libros de Ramón Gómez de la Serna, de casi todos los libros prácticamente de Cansinos. Bueno, el caso más flagrante era el de Chávez Nogales, ahora tan de moda, o se leía en primeras ediciones o no se leía. Es decir, y no se leía porque la edición de libros españoles estaba marcada por un estigma, que era tontamente el creer que muchos de estos autores, por el hecho de ser españoles, en fin, dirán que es un disparate, pero era así, eran escritores no solamente españoles, sino franquistas. Azorín, por ejemplo. Azorín contaba con unas obras completas ya agotadas o descabaladas en buena medida, no con los libros últimos, pero se pensaba, en el caso de Unamuno, que había tenido esa muerte tan controvertida y que además, por otro lado, en su caso estaba denostado por ambas partes, es decir, por la parte de los vencedores y por la parte de los vencidos, es decir, que eran también víctimas literarias de opciones políticas que tenían que ver con la guerra civil. Por tanto, el buscar primeras ediciones tenía que ver con esto, es decir, tenía que ver con que la literatura española no se encontraba, pero también con algo que el propio Juan Ramón no parece entender, o que por lo menos él nos da la solución. Y es una frase que he citado muchísimas veces y que es importante para alguien como yo, que además era y soy tipógrafo. Él decía que en edición diferente los libros dicen cosa distinta. Es decir, no es lo mismo leer a Galdós en una edición de época que en una edición moderna. No dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. Juan Ramón, cuando dice su famosa receta de la emanación, está diciendo, si no recuerdo mal, que hay muchas cosas que te hacen ver que un libro es de una determinada manera u otra, el tipo de letra, la cubierta, el papel, etc. Bueno, esto nos lleva a la edición en España. La edición en España ha sido, a diferencia de la edición, hablo de este siglo en general y hasta fechas recientes, ha sido una edición muy pobre y muy mísera, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista material. Y curiosamente, hasta que llega Juan Ramón, que tiene una decisión tomada de que su poesía necesita otro modo de publicarse, hasta él prácticamente todo lo que se edita en España es de una manera pobre. Y con esto ya enlazamos con lo de buenos, bonitos y baratos. Porque Juan Ramón se encuentra con un país que es muy descuidado a la hora de editar. Pero eso no quiere decir nada. Yo les he traído hoy, entre los libros que me has pedido que trajera, uno de ellos es uno de los libros más extraordinarios de poesía, no solo de este siglo, sino de la historia de la poesía española, Soledades de Antonio Machado, que es en primera edición. Bueno, obviamente el libro de Soledades se encontraba cuando yo empecé reeditado y muchas veces. Pero quizás hasta que no vi este libro no comprendí exactamente en qué momento, a qué país y a qué gentes iba dirigidos. O sea, al ver la pobreza material del libro, la modestia del libro, me hizo comprender un poco el proyecto tan titánico de estos hombres, de estos regeneracionistas, 98istas y modernistas, que pretendían cambiar el mundo con armas tan débiles, con armas tan precarias, en efecto. ¿Qué le iba a decir?
Le iba a preguntar, que tenía previsto preguntarle que a pesar de tener esas primeras ediciones airosas en sus estantes, esto es Baroja, esto que están viendo. Esto es Galdós, no, Nunca, esto es ¿es Galdós, Baroja? todo. ¿Galdós? No, Galdós, todo Galdós. Sin discusión. No es la mía, no, sí. Es su biblioteca. No vamos a entrar. Me encanta, porque ayer hablábamos de dos escuelas: la gente que tiene cosas en los estantes, fotografías, figuritas, cajitas, y la gente que alinea, como ven, cuidadosamente, como se hacía en las librerías y se hace en las librerías, los libros, los lomos de los libros con el borde mismo del estante. Es para que no se vea el polvo, que aquí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Pero bueno. No, me encantó además porque el otro día, cuando hicimos estas fotos hace poquísimo, tuvo que retirar, cosa que le agradecemos, un mueble que tenía adelante, y era como si preparara para la foto: espera, que quito esto de aquí arriba, esto de sí, tal, porque bueno, he dicho que antes que las bibliotecas son como las personas. Entonces, yo no conozco a nadie que cuando dice, oye, te voy a hacer un retrato, se despeine. Yo, lo lógico pues es que ahí sí, anduvimos peinando que un poco. te hacen una fotografía. En fin, la biblioteca me lo agradeció cuando tú te fuiste, me dijo gracias. Oye, gracias, porque venía este tipo de esta manera. Quité un poco las motas de polvo y la peiné un poquito. Sí. Háblenos de ese mundo de las librerías de segunda mano. Hemos dejado antes esbozado ligeramente el tema. Es un mundo distinto. Ha dicho antes una cosa que me ha gustado. En las librerías de segunda mano los libros le están esperando a uno. Uno es encontrado por esos libros que a veces ni siquiera sabe qué busca. Hay miles de leyendas que tienen que ver con librerías de viejo. Esos libros mal fichados o mal catalogados que vale una fortuna y que uno se lleva por una cantidad ridícula de dinero. Esos montones donde hay traspapelado de repente una joya que cuesta 100 veces más de lo que está pidiendo. Imagino que tendrá 1000 historias de estas que contar. Sí, bueno, legendarias o no. No, no son legendarias. Esto es como lo de los pescadores que empiezan a decir, bueno, yo pesqué, yo creo que eso no tiene mucho interés. Primero porque otro de los axiomas que yo circulo y al que me atengo es que los libros importantes, los de verdad importantes, los que han cambiado nuestra vida, son libros todos que se encuentran en los kioscos a €1. Es decir, prácticamente no hay un gran libro desde la Ilíada, ¿verdad?, hasta Platero y yo, hasta, en fin, En busca del tiempo perdido, en fin, el que quieran ustedes, que no se encuentre fácilmente en ediciones baratas, de bolsillo, bien hechas. Por tanto, lo de las leyendas de los libros de viejo, es verdad que aparecen muchos libros que no están catalogados. Bueno, de hecho, creo, no es la tarea de un lector común, es quizás la tarea de un escritor, pero recuerdo que cuando nosotros empezamos, digo nosotros, refiriéndome a Juan Manuel Bonet, con el que he visto librerías de viejo de medio mundo, y Abelardo Linares, que es al mismo tiempo también librero de viejo, uno de los libreros de viejo más importantes de este país. Cuando empezamos, la literatura, como decía, estaba en un punto, y quizás nosotros, con esfuerzo, llamamos la atención sobre muchos autores que, pues que estaban incluso combatidos. Es el caso de Juan Ramón, y ridiculizados y hostilizados continuamente. Entonces, al nosotros acceder a ese tipo de literatura, es verdad que intentamos recolocar de nuevo una historia de la literatura que no nos gustaba. Por tanto, lo de los tesoros era un tesoro, en cierto modo. ¿Cómo no va a ser un tesoro Ayer y Hoy de Baroja, que era un libro inexistente, o A Sangre y Fuego de Chávez Nogales? Fíjense lo importante que ha sido ese libro para entender la guerra civil, que es un asunto realmente importante. Se ve que le hacen responsable de la aparición de Chávez Nogales. Dicen, Andrés Trapillo lo encontró. Bueno, es verdad que lo encontré, es decir, es verdad que lo encontré porque me lo pasó un amigo que era Abelardo Linares, y es verdad que en ese libro hay respuestas que llevaba 20 años buscando, y por tanto relativas a algo que nos incumbe a todos, a nuestras vidas, que es qué hacemos con la guerra civil, con nuestra guerra civil y nuestra implicación con la memoria, con el olvido, cómo podemos perdonar, es decir, intentar encajar esto. O sea, por tanto, ya hemos dado un paso más serio, ya no estamos hablando de libros, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Y yo no te he contestado antes sobre Galdós, porque me he traído otro libro de Galdós. Que también de Galdós hablamos, ¿no? Sí, hay... No, y por tanto, a veces en las librerías de viejo es verdad que aparecen libros muy importantes, hay libros que son joyas. Yo no me he encontrado nunca una primera edición de
del Quijote. No, eso no existe. Pues sí, si existe yo no me la he encontrado. He encontrado libros valiosos, pero no tanto libros valiosos, que a veces lo son, como libros para mí valiosos. O sea, no quiere decir que tengan un precio, ¿no? Es que hay cosas que no tienen precio y por tanto a mí el libro de Chávez Nogales era un libro que costaba, los libros de Chávez Nogales costaban 100 pesetas, 200 pesetas. Por tanto, bueno, veo que está en la sala un librero al que yo tengo mucho aprecio, al que le he comprado muchos libros y probablemente la persona por la que han pasado, por cuyas manos han pasado más libros de toda España, que es Alfonso Ruidavets, un día echando cálculos, pues probablemente es un hombre que por sus manos materialmente han pasado unos 2 millones de ejemplares. En fin, pónganse ustedes a contarlos y salen muchos ejemplares. Bueno, pues en su librería de viejo, que es una caseta de la Costa de Moyano, yo encontré algo que no tenía valor y que sin embargo es uno de los hallazgos más importantes que yo he tenido, que ni siquiera lo compré porque es de él, me lo prestó generosamente, y es el inicio de un libro que se llama La noche de los cuatro caminos, que es el informe secreto policial de un atentado, en primer lugar, de unos comunistas del Maquis en Madrid contra dos falangistas y todas las investigaciones que se siguieron que tenían que ver también con el desmantelamiento del aparato de propaganda del Partido Comunista en España. Esto no tiene ningún precio, no tiene tiene mucho valor. Convertido en novela, efectivamente. Lo convertí en un libro, es decir, que por tanto es verdad que todos los libros de viejo están llenos de historias, de firmas de anteriores propietarios, de billetes de banco, a veces me he encontrado, de cartas, de muchas flores. Son las fotos. Muchas flores, fotos. Es decir, el libro de viejo llega a manos del lector con mucha más vida que el libro de nuevo. Es decir, esta mano es del rastro. El otro día en su casa, según peinábamos la biblioteca, me dijo, esta es una mano del rastro, vamos a hacer la foto. Tiene una historia... No, compré 3 manos. Yo creo que eran manos de maniquí y otras 2 las he regalado y yo me quedé con esta porque me recuerda un poema bellísimo de Ramón Gaya en el que cuenta que el pintor, en cierto modo, y bueno, es extensible al pintor, al poeta, al músico, al creador, en cierto modo es un mendigo que extiende la mano y que, en fin, se le da lo que se le da es de gratis, ¿no? Y que tiene que tener esa actitud de humildad. Bueno, esta mano abierta me lo recuerda, ¿no? De que estamos aquí para recibir aquello que se nos quiera dar. Ayer, uno que es lector de sus diarios, tuve la fortuna de encontrar recordaba haber leído algo sobre libros dedicados en uno de sus diarios y di con el libro enseguida. O habla de libros dedicados en todos los diarios, que tampoco sería de extrañar, o tengo una inmensa fortuna porque aquí, en la página 22 de este libro, habla de los libros dedicados. ¿Qué hacer con ellos? Se pregunta. Está en Las Viñas, en su casa de campo, luego hablaremos también de su biblioteca. No, hay que explicar, libros dedicados a mí. Claro, libros dedicados a uno. Porque no es inhabitual encontrar en las librerías de viejo libros dedicados a otros escritores. Ahora vamos a ver alguna firma. Ayer vimos, recordarán, un libro de Neruda dedicado a Cortázar, que está en la biblioteca de Cortázar y nos gustó mucho verlo. Decía que qué hacer con los libros dedicados y se pregunta y se responde. ¿Qué hacer con los libros dedicados? Muchos de ellos son de gentes a las que ni siquiera se conoce. Se queda mirándolos largamente, habla en tercera persona sin reconocerlos como si le hubieran nombrado director de un hospicio. Venderlos, piensa, estaría mal, puesto que se los regalaron. Uno puede vender al librero de viejo un libro que ha comprado y que ha dejado de interesarle. Ahora, vender lo que nos regaló el autor no es una ruindad. Y a partir de ahí dice, habría que arrancar la dedicatoria. ¿Quién se atreve a arrancar una dedicatoria de un libro? Dice, ¿quién se atreve a arrancarle el brazo a un niño? Pregunta. Sé que tiene libros dedicados, sé que tiene muchos libros dedicados. Es fácil, es habitual encontrar algunos libros dedicados en librerías de viejo. Esta, por ejemplo, es La letra inconfundible de Ramón. No es uno de sus libros, pero estoy seguro que tiene libros dedicados por Ramón. Ramón era una persona que dedicaba constantemente, se llevaba cajas a Pombo y dedicaba libros. Fíjense en esta letra de Ramón. Ayer veíamos la de Neruda, una letra grande, muy grandilocuente siempre en los adjetivos. Fíjense en la diferencia con esta dedicatoria
dedicatoria de Pío Baroja, letra minúscula, absolutamente, iba a decir misérrima, pobre Baroja, pero es verdad que era absolutamente parco en su manera de dedicar. O Juan Ramón, de quien tanto estamos hablando, fíjense en esta letra absolutamente inextricable, muy arabesca que tenía y con la que, como es natural, dedicaba sus libros. Háblenos de ese libro de Rafael Dieste que se encontró una vez y que le planteó un brete difícil. Sí, es verdad, no, lo había olvidado. Bueno, Rafael Dieste era un escritor maravilloso, gallego, al que yo iba a editar un pequeño libro en una editorial más pequeña todavía, que se llamaba La Aventura, y él nos iba a dar ese libro que eran prosas en torno a Galicia, que lo iba a llamar La Torre de Hércules. Bueno, en el proyecto, yo entablé esta amistad con él, murió Rafael Dieste y siguió su vida. Su vida además era una persona que tenía mucho que ver con la vida de Ramón Gaya y de su mujer Fe, porque Carmen Dieste fue la persona que recogió de los brazos de su madre, de la mujer de Gaya, a la niña Alicia en el bombardeo de la aviación alemana sobre la estación de Figueras, cuando ya estaban yéndose al exilio. La aviación alemana, de una manera, en fin, criminosa, bombardeó a toda la estación llena de personas civiles, no militares. Bueno, Carmen Dieste estaba al lado y se lleva. Por tanto, casi era una relación, en fin, familiar. Y ella me contó que, diciéndole yo que me gustaba mucho de su marido, el título que lleva, por cierto, además la viñeta en portada de Ramón Gaya, el libro que se titula La vieja piel del mundo. Y entonces me dijo, pues fíjate, este es un libro que yo le di el título porque Rafael estaba poco antes de la guerra, en el 36, estaba a punto de salir y Rafael no tenía un libro para este librito de ensayos, y un día yo me desperté y le dije, Rafael, tengo el título. El título es La vieja piel del mundo. A Rafael le gustó muchísimo y ya está, ahí terminó la historia. Y bastantes años después, en la Cuesta de Moyano, en la caseta de Alfonso, no se lo he confesado nunca, pero se lo confieso ahora, estaba este libro. Yo compré este libro y es un libro muy raro, que no se puede leer si no es en la primera edición, por eso iba muy contento. Y estaba tan contento que hice una cosa que no hago nunca, que es coger el autobús, porque normalmente me gusta ir andando, y quería ir sentado para ir mirando el libro. Y cuando abro el libro, me encuentro que el libro es un ejemplar dedicado a Carmen por su marido, que dice: a Carmen con todo el amor, Rafael. Yo me impresiona mucho la historia, entonces llamo a Carmen inmediatamente cuando llego a Madrid, a mi casa, y le dije: Carmen, tengo dos noticias, una buena y otra mala. Dice: ¿cuál es la buena? Pues la buena es que he encontrado por fin, porque ella había querido regalarme muchas veces ese libro, pero no tenía ejemplares, porque era un libro agotado. Que además la guerra, se supone que la guerra, cuando estalla la guerra, pues es un libro que era de Editorial Signo y desaparecería como todo. En los primeros meses de la Revolución se lleva todo el turbión aquel. Y digo: pues mira, la buena noticia es que he encontrado el libro de La vieja piel del mundo. Y dice: bueno, ¿y cuál es la mala? Digo: la mala es que está dedicado a ti y te lo tengo que dar. Y entonces me dijo: no, si lo has encontrado tú, quédatelo. Y este es el ejemplar que yo tengo. Es decir, que ella tampoco lo tenía, el libro, ¿no? O sea, que ella era una persona ya mayor, y este es, digamos, esto es algo que tiene que ver con los libros, y quizás lo que más concita con libros nuevos y viejos, que todos traban un poco nuestra relación de amistad, cuando son historias de verdad, de amistad, de conocimiento, de belleza, de lo mejor que tiene la vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esa es la historia de La vieja piel del mundo. Me ha encantado esa historia que ha contado, esa parte de la historia donde dice: cogí el autobús
para no ir andando y poder ver el libro, igual que también cuando uno llega a casa y está fuera de su ciudad en un hotel, saca sobre la cama esa que no utiliza y coloca todos los libros que ha encontrado. Varias cosas, hemos hablado de Baroja, hemos hablado de Goya. Durante la guerra yo hice un reportaje hace años en el que conté con usted para unas declaraciones que se titulaba Las bibliotecas perdidas, las bibliotecas de muchos escritores que aquí en el Madrid de la guerra, en el Barcelona de la guerra, en el Valencia de la guerra se destruyen, desaparecen y que luego han ido apareciendo en puestos pues esto, de librerías de segunda mano, de Moyano. Hay siempre como una desazón por esas bibliotecas perdidas, ¿no? La de Goya, la de Baroja, la de Bueno, Bergamín. hay alguna incluso todavía peor. Por ejemplo, en el caso de la de Juan Ramón Jiménez tiene más, es más alevosa la profanación, el ultraje de la biblioteca, porque ya es después de la guerra, la asaltan 3 falangistas, la saquean y a Juan Ramón se llevan, no solamente se llevan libros, sino que se llevan manuscritos, se llevan libros dedicados, etc. Juan Ramón, que estaba en el exilio, que era una persona, como saben, muy enferma, además esto le afectó enormemente y estuvo mucho tiempo sin poder hacer nada, pensando que había desaparecido toda su vida. Bueno, lo más triste en este caso, por ejemplo, que es que Juan Ramón intenta, a través de jerarcas del momento, falangistas o del gobierno, entre ellos José María Pemán, que llame al orden a los 3 sicarios, estos falangistas que entraron y saquearon su vida, y que estaban perfectamente localizados con el nombre. Identificados. Sí. Identificados. Estos dijeron que devolvieron todos los libros. Uno de ellos incluso nunca reconoció, que ha muerto hace poco, que era Carlos Sentís, nunca reconoció que había estado presente. Los otros sí reconocieron, dijeron que en realidad habían asaltado la biblioteca para preservar el legado de Juan Ramón, pero que no estaba hecho con intención de saqueo. Bueno, devuelven todo, y yo he pasado bastante tiempo, porque, en fin, la vida tiene estas cosas, con un amigo de Madrid, me contó que conocía a alguien que tenía justamente este libro, Las soledades de Antonio Machado, el ejemplar dedicado a Juan Ramón Jiménez. Esto era inaudito, porque Juan Ramón Jiménez no se iba a haber desprendido de ese libro, por tanto, necesariamente tenía que haber venido. Entonces seguí el hilo, así como un detective, y me enteré que era un libro que había recibido esa persona como regalo de bodas en el año 50 y tantos, 60, de Carlos Sentís. ¿Verdad? Entonces, yo hice fotocopia del libro, la fotocopia aparece en el álbum de Juan Ramón Jiménez, y yo he perdido ya la pista de ese libro, pero lo lógico es que probablemente a su viuda habría que haberle contado la verdad de la historia para que restituyera algo que no era suyo, es decir, que tenía esto. Por tanto, todo lo que son saqueos de bibliotecas, y hay algo, como siempre en todo acto de violencia, que nos saca de nuestros... Estamos hablando muchísimo de Juan Ramón, creo que está bien que hablemos. Es porque tengo 2 muchísimo conferencias la semana que viene. Pero no pueden ir a ver las conferencias de Andrés Trapillo porque tienen un compromiso previo con nosotros, porque son los mismos días y a la misma hora. Así que hemos hecho un pacto de caballeros y decíamos, si no invita a nuestros oyentes a su biblioteca, nos sacaremos el fémur de Juan Ramón. Así que digo que tiene todo Juan Ramón, incluso 2 libros. Voy a contarles 2 historias de Juan Ramón. Vamos, las va a contar Andrés. Juan Ramón, había 2 libros suyos a los que renunció, al de los que, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es la palabra? Bueno, el hecho es que no le gustaban sus propios libros de juventud y existía la leyenda, avalada al menos por alguna certeza, de que visitaba las bibliotecas de sus amigos y los robaba y los quemaba en su casa, ¿no? Por tanto, hay 2 libros que son ninfeas y almas de Violeta, que son difíciles de conseguir dado el empeño de Juan Ramón por destruir todos los ejemplares que iba encontrando. En la biblioteca de Andrés Trapillo están, y están también al lado de unas maquetas cuidadosísimas que hacía a veces Juan Ramón de sus propios libros. Y me encantó cuando los vi, y me encantó el otro día cuando vi las maquetas que hace
también Andrés Trapiello de sus propios libros. En sus agendas, unas agendas de hule que tiene en la mesa, va dibujando, como ven, va diseñando las cubiertas de los libros de la colección La Veleta, y vean, por ejemplo, la maqueta, el dibujo, el bosquejo de este libro de Mainer, se titula De sus amigos y compañeros de viaje, que nos encantó ver. Bueno, sí, aquí va a aparecer que he venido para hablar de mi blog y de mi página web, pero visítanla. Va a volver a hablar de su blog, Andrés Trapiello. Sí, porque todas estas cubiertas están ahí. Bueno, yo soy tipógrafo y he sido un editor modestísimo. En cierto modo también como lo fue Juan Ramón, no a la altura, porque el que mejor ha editado la poesía española, creo yo, los mejores libros son de Juan Ramón. Los demás hemos ido en la senda de Juan Ramón, haciéndolo más o menos en su estela, pero eso igualarlo es realmente difícil. Bueno, yo creo que en el caso de Juan Ramón, que es verdad que tengo casi todas las cosas, es porque ahí se une tanto el fervor mío hacia el poeta como hacia el tipógrafo y a la persona que cuida o que cuidó sus libros extremadamente. Por tanto, se mezclan las dos cosas. Pero, como digo, mi biblioteca no es una biblioteca extensa, en el sentido de que quiero tenerlo todo, eso no se puede tener. Además es una especie de síndrome de arca de Noé, no caben todas las cosas en una biblioteca, y hemos estado hablando de cómo periódicamente las bibliotecas deben escrutarse, ¿no? Deben hacerse un escrutinio, porque te está planteando constantemente cosas importantes, incluso cosas que son regalos del escrutinio. Es decir, este libro que no había leído, cómo me apetece leerlo, y lo lees en ese momento. Es decir, que tenemos la obligación de revisar nuestra vida, es decir, de hacer que la memoria tenga una función importante en ella, de la misma manera que alguien repasa cada cierto tiempo los álbumes de fotos o las cartas o su propia vida. Por tanto, esto es parte de la vida, o sea, que no hay que separarlo, como decía Unamuno, no hay que separar mucho la vida de la literatura, y una vez más esto forma parte de la vida. Bueno, yo, en el caso de mis maquetas, pues también son modestas, y también trato de hacer que sean lo más acordes, ¿no? Esta libreta de hule negro estaba encima del escritorio, después vamos a verlo, y exactamente a la espalda de este escritorio está esto que están ustedes viendo. En la zona del cachivache, permítame, es un escritorio, como ven, presidido por una imagen de Galdós, de Victorio Macho, sí. Los libros de la colección La Veleta en torres a ambos lados, y luego pues este universo del que hablábamos el otro día, también autobiográfico, sin duda, de fotografías, bolas, minerales. Hay, que me ha hecho mucha gracia verlo esta tarde, es la tapa de un viejo sifón. Hacía años que no veía yo una tapa del viejo sifón. No, lo que es más raro porque es una cosa que no tendría que estar ahí, es que la gente va a pensar que le doy a la botella. Es una botella de anís el mono. Yo no soy abstemio, o sea, por tanto, bueno, no soy abstemio, pero no hace que no tomo anís, yo creo que desde mi primera borrachera con 16 años. Malísimas, ¿no? Sí, bueno, anís, y mi primera y mi penúltima, o sea, tampoco piensen que... Y el buró tiene una especial significación, porque el buró pertenecía a un amigo muy grande con el que hizo una editorial que se llamaba Trieste, y es el buró de Valentín, y así se le conoce en mi casa, que a su vez había sido de su abuelo. Y es un poco la concesión a un mundo ramoniano y un poco desordenado. En general me gusta el orden, pero un orden desordenado, como es este caso, o un desorden ordenado, porque están llenas de cosas. Soy cosista, decía Carmen Martín Gaite, a la que luego aludiré de nuevo, que era muy cosista, y de hecho ella contribuyó a este cosismo suyo regalándome algunas cosas, y entre ellas un abrecartas que había sido de su padre. Creo que tenemos cerca, arriba al lado de Galdós, están Dickens y está Tolstoy, sí. Y ahí los ven. Esta es una foto más de cerca, hay sobres, hay abrecartas, efectivamente, está el sifón, ¿cómo se llama esto? Un papel secante, antes se utilizaba cuando uno escribía a pluma, y una caja de palillos que utilizó de cubierta para uno de sus libros, yo no sé si de diarios, sí, ¿no? Sí, porque era una especie de mise en abîme, en la que se ve un avión
que tira unas cajas de palillos donde se ve un avión, que tira cajas de palillos donde se ve un avión. Entonces esa especie de abismación, y era la caja de palillos de mi infancia. Entonces yo recuerdo que cuando estaba publicando creo que era La cosa en sí, que también tiene, es un título kantiano, estaba buscando una cubierta y un amigo, le comenté esto, que buscaba esta imagen, un amigo encontró esta caja en La Coruña, la compró y me la regaló. Por tanto, el libro, de todos modos, todo lo que hay aquí, todo tiene un uso, es decir, que uso los lápices, bueno, excepto la cabeza del sifón, que me parece muy surrealista, pero en general el papel secante, los sobres, todo tiene un uso. Y lo de la cosa del sifón, pues nunca se sabe para qué puede uno necesitarlo. Siempre está bien tener uno en el buró por si acaso. Avanzamos un poco más. También, sí, son esas cosas que son testimonios un poco del pasado. Es decir, nos ayudan a recordar. Cuando Benjamin se hablaba de sí mismo como un trapero de la historia, lo que en realidad es que va recogiendo en los márgenes, en la orilla de la historia, aquellos testimonios, aquellos objetos cuya significación está tanto o más conservada que en otros testimonios más transitados. Y por tanto, el trapero, digamos, recoge en esa especie de orilla de la historia señales que contienen, sin menoscabo ninguno, informaciones y pasajes y aromas y improntas del pasado mucho más vivas que a menudo otras obras mucho más famosas. Entonces, esa tiene esa labor de a veces encontrar esas pequeñas, igual que los libros, encontrar esto en pequeños objetos, ¿no? O sea que... volvemos a la parte de arriba del buró. Me dijo, saca esa fotografía de este cuadro de aquí, que lamentablemente no es... es la cubierta de un libro muy importante para mí, para mucha gente y porque, bueno, es, digamos, el cuestionamiento de la crítica como actividad, es naturalidad del arte y artificialidad de la crítica de Ramón Gaya, que es un libro que yo preparé como tipógrafo, y esta fue la cubierta suya, y está muy bien porque un título tan sencillo como Naturalidad del arte, que parece que está escrito en sus diferentes y sucesivas versiones, la naturalidad del arte primero, luego naturalidad del arte, naturalidad de las artes, es decir, y muestra el proceso de lo difícil que es la naturalidad. Es decir, cómo a veces conseguir lo más sencillo cuesta, y por tanto hay que decantar también nuestro propio proceso creativo, ¿no? Seguimos en esta biblioteca. Este es el escritorio, ya resulta un sitio familiar en cuanto vemos la foto de Juan Ramón, la de Mirto y todo lo demás, ya nos ubicamos. Está Larra, por lo que veo debajo de la lámpara, como ven, Solana detrás, es un grabado de Solana, Nietzsche en una foto en un atril que hay a mano derecha. Nos interesa ver, porque es curioso, esta fragilidad de la creación, decíamos ayer, le lleva a uno a rodearse de cosas que le parecen propicias para escribir, para trabajar. Tiene una carpeta ahí que he visto que ya estaba hace 2 años. ¿Esto es? Esto es un regalo, una vez más, en este caso de Kukagaya, de la viuda. Cuando murió Ramón, me regaló un cuaderno japonés que tiene unos dibujos y unas anotaciones de su puño y letra, y bueno, me acompaña. Siempre digamos que el escritor tiene que estar rodeado de un ambiente familiar, de gente viva, aunque no estén con nosotros, ¿sabes? Forman parte de la realidad invisible, pero que es tan realidad como la realidad visible, ¿no? Y de la misma manera que en este caso hay fotos de mi mujer, de Miriam, que también es el modo que me acompaña, no de una manera ostentosa, ¿no? pero sí de una manera firme, es decir, que no hay manera de distraerse. Al mismo tiempo, como que velan, son un poco como los manes, ¿no? Que velan un poco por tu trabajo. Ayer, ahora vamos a hacerlo un poquito en un rato, avanzamos como en los cines antiguos, avanzamos fotografías de la biblioteca siguiente, y una de las fotografías... yo creo que ibas a decir que como en el cine, que venía, visite nuestro bar ahora. Entonces,
que digo que era gracioso, es verdad, que visitaban el bar y toda aquella historia. Pues no, era esto de próximamente en esta misma sala, recuerda. Entonces ayer una de las fotos que más nos conmocionó fue esta foto del pasillo de ese señor al que no gustan los libros y que todo el mundo se quedó como atónito preguntando, ¿los habrá escrito todos? ¿Los habrá leído todos? En este pasillo está Chávez Nogales, este nombre que venimos reiteradamente citando, está Bergamín, está Sánchez Mazas, también aparecieron libros de Bergamín, por cierto, en las librerías de Viejo, porque perdió su biblioteca aquí en Madrid, libros de Torrente, y me gustaría que habláramos siquiera brevemente de la biblioteca del campo, porque me dijo, luego tengo una biblioteca en el campo. Por ejemplo, en esa biblioteca del campo está Umbral y Cela. No sé si es bueno o malo. No todo, no. Es decir, yo creo que, vamos a ver, hay que explicar las cosas. Es decir, en el campo hay una biblioteca parecida, es decir, de libros. Es decir, es un proceso más de la decantación. Es decir, los libros, yo vivo la mayor parte del tiempo en Madrid, pero paso muchas temporadas y mucho tiempo en el campo. Entonces, en el campo, los que tienen dos bibliotecas saben que hay muchos problemas, porque a veces el libro que necesitas está en un sitio y, en fin, y esto es un problema realmente. Por lo tanto, hay una buena parte de libros que están duplicados, no muchos, pero en fin, en el campo a mí me gusta leer también a Juan Ramón, a Machado, a Cervantes, a Galdós, y por tanto hay cosas que están, si no todas a veces, sí están duplicadas. Otras que piensas, por ejemplo, todo lo de guerra civil, yo lo tengo en el campo. Es una biblioteca, no digo que muy importante, pero es una biblioteca cuantiosa que me ayudó a escribir Las almas y las letras, y esa está en el campo. Buena parte de la biblioteca crítica está en el campo. Mucha de la narrativa española está en el campo. Y en este caso, recuerdo que de Umbral en Madrid pues habrá 2 o 3 libros que he consultado alguna vez más. Es decir, que el criterio... A mí, Fernando Zobel me contó una cosa que me impresionó muchísimo de la biblioteca de Harvard, de la que él era patrono. Era una biblioteca, Harvard tiene muchas bibliotecas, y una de ellas es una biblioteca subterránea, con cientos de metros de galerías al vacío, donde los bibliotecarios entran con escafandra y porque son los libros que no se han pedido durante 100 años o más en las otras bibliotecas de Harvard, que creo que son, no sé, decenas de bibliotecas de física, de literatura, etcétera. Todos los libros, como ahora esto está ya computarizado, todos estos libros que no se han pedido alguna vez en 100 años pasan a esta biblioteca. Por tanto, esta es una biblioteca, no los destruyen, pero es una biblioteca rara. A veces de estos libros emergen. Bueno, pues el campo es un poco una decantación. Lo que no leo en Madrid, de una manera asidua, va al campo, obviamente, ¿no? Y otros libros que se doblan, por tanto, que se doblan porque en el campo también, como digo, nos gusta leer. Por tanto, no hay una doble lectura con esto. Les voy a contar 2 cosas de la biblioteca del campo. Una que me contó que me parece un truco estupendo. Decía, hay veces que mantengo aquí un par de títulos o 3 de un autor y el resto me lo llevo al campo. Y otra historia que he leído ayer en este libro. Él está pensando en el protagonista, que es Andrés Trapiello, qué libros del campo, de qué libros del campo puede prescindir. Y hay una zona, unas cajas que hace, dice aquí, lo ideal sería tener otra casa en el mar para llevar los libros que no tengo claro si quiero conservar en la casa del campo. Y hablaba de un personaje que al final se hace un patrón inmobiliario con casas por toda España, por todos los lugares y tal, y va decantando libros de una casa. Llega un momento en que hay que decir basta, ¿no? Porque esto, es decir, no puedes acabar con un síndrome de Diógenes, ¿verdad? Claro. Conservando todo, porque, por lo que decía Juan Ramón, si quieres leer mucho, ten poco, o sea, no compra poco, sino ten poco, y también descubres que con la edad hay un placer todavía mayor que el de leer libros, que es el de releerlos, ¿no? Y cuando ya encuentras ese placer, pues realmente no te abismas en esta especie de pulsión de la juventud, de que quieres estar leyéndolo todo, ¿no? Y no, eso no puede ser. Bueno, vamos a ir, si le parece, acabando. Nos hemos pasado, siempre tenemos un compromiso de dejar un tiempo final para que si alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta lo haga. Nos hemos pasado un poquito, pero vamos a mantener toda la historia, no sin antes ver este armario. En este armario están los diarios, los publicados, y abajo, como ven, los diarios originales. Tiene un cristal roto, y decía yo ayer, digo, lo mismo es consecuencia de algún
comentario de estos poco misericordioso que se cuela en alguno de sus diarios de vez en cuando. Me contaron, no sé si se lo habrán contado a usted también, que cuando habla de ese personaje X que aparece con frecuencia en su diario, cuando hacía algún comentario que no era del todo agradable, decían, di quién es, porque hay siempre 4 o 5 que se sienten identificados y le cogen a uno una manía horrorosa sin ser... Sí. Me hizo gracia. Es una cosa rara, sí, realmente. Sí. O sea, tú puedes decir en un diario X es maravilloso y nadie se da por aludido, pero tú dices X es idiota y hay 20 que se postulan. Con lo cual, es algo, en fin, el comportamiento humano es raro, sí, en ese sentido. Enfrente de este armario con el cristal roto, algún X, está este panel final. Siento que la foto no esté a la altura de lo bonita que es esa pared, que son los santos laicos de la casa de Trapiello, los escritores que sí, más... los cuento. El primero de todos es un retrato malísimo, pero muy divertido de Cervantes. El primero, el ovalado. Está aquí. El ovalado viene además de América, en fin, es una copia de un retrato apócrifo de Cervantes. Cervantes no era así, pero en fin, me lo regaló un amigo. Y luego, empezando por la izquierda, haciendo así en el movimiento de las agujas del reloj, el primero, el de abajo del todo, es la foto famosa de Alfonso, de Antonio Machado, que compré en El Rastro, que es un original. Foto que además es rara, porque, es rara, es una foto, no esta, es rara el original, porque en esta foto había una mujer al lado de Machado y nunca salió esa mujer, por razones que no vienen al caso. Si en mi blog, del que no he hablado hasta ahora, se habla de esta historia. Y en todo caso, el martes que viene la Fundación Juan Marc tal vez lo cuente, no sabemos todavía. No, eso no. Abajo está Galdós en su butaca, ya ciego el pobre. Arriba, encima de Galdós, es un escritor extraordinario, a mí me gusta muchísimo, que es Gutiérrez Solana, y al lado de Gutiérrez Solana la foto, que es una copia de la otra, la foto de Juan Ramón Jiménez, hecha por su amigo Juan Guerrero. Arriba del todo es Ramón Gaya pintando en Roma. Al lado, no se ve, es una foto de Azorín, está hecha una foto por Alfonso, el fotógrafo. Al lado hay un grabado muy raro de Baroja, que es casi un original, porque no existe otra copia, de Baroja, que parece un billete de $, es grabado por Ricardo Baroja. Al lado es Ricardo Baroja, un autorretrato. Abajo hay una foto muy pequeña de Unamuno en el exilio, en Hendaya, y abajo es un retrato de Unamuno por García Maroto, y la pequeñita es una foto de Baroja. Había debajo de Baroja una foto muy bonita de Valle Inclán, que a veces la quito porque está muy cerca de una lámpara y no quiero que la luz coma los colores. Muy bien, pues... de esto no hablamos, de los libros. Sí, da tiempo todo... Sí, es que le he hecho cargar con los libros. Ayer nos gustó ver los libros, poder tocarlos, poder verlos siquiera de lejos, y hoy le he mandado un correo a Andrés pidiéndole que seleccionara de su biblioteca 3, 4 ejemplares y que nos hable ahora de ellos. Es su turno. ¿Quieren preguntar algo? Tenemos al fondo una de las preguntas. Nos van a... bueno. En todo caso, ahora vamos, no porque sea difícil llegar, vamos a obviarle. Tenemos aquí una pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. 2 pequeñas preguntas. He hecho unas cuentas rápidas y creo que un buen lector de lecturas compulsivas y que relee, no puede pasar, según su norma, de ninguna manera de 10.000 ejemplares. Yo no he hablado de nombres, no de cifras, ni de números, no. Quiero decir, yo he echado esas cuentas, o sea, 70 años leyendo. Sí. Esa es la primera. Y la segunda es que no me queda claro, yo no me he creído lo de su falta de amor a los libros. Yo amo mucho a los libros, pero no conmigo. A mí me gustan mucho los libros, pero no conmigo. Quiero decir que yo creo que están hechos para, si pudiera, que tampoco puedo, ¿no? Es que es difícil, no querría parecer un snob hablando de esto, es decir, con esta biblioteca, pero porque no soy snob. Pero es verdad que a los libros, en cierto modo,
son como hijos, ¿no? Como gente que uno no puede tener como en Facebook 7.000 amigos, porque no son 7.000 amigos. Es decir, que los libros, si realmente creemos que son criaturas vivas, los tenemos que visitar y los tenemos que frecuentar y los tenemos que cultivar, ¿no? Ahora, yo no sé si son 10.000 libros, yo probablemente cada uno lee más despacio o menos despacio, pero yo creo que lo que es importante es leer siempre, ¿no? Leer siempre o releer siempre. Es decir, que el hábito de la lectura no tiene nada que ver con la cantidad, ¿no? Y si pensamos en la biblioteca de Cervantes, ¿cuántos ejemplares habría en la biblioteca de Cervantes? 100, 200, no creo que más, ¿no? Sí, sin duda. No, y la segunda pregunta era un poco por la pega del libro frente a la palabra viva, ¿no? Que un poco es lo que ha salido. ¿Cree que hay alguna posibilidad de pasar de la opinión, que es en lo que militamos todos de jóvenes y desgraciadamente muchísima gente, de viejos también, a un cierto conocimiento sin los libros? Bueno, yo creo que esa especie, eso no se consigue nunca. Yo creo que moriremos todos, ¿no? con un libro en las manos, pero es verdad que el impulso, el brío de la juventud se va templando, como decía, con la vejez. Es decir, ya no lees tanto, no te preocupa tanto lo nuevo, lo que está saliendo, y en cambio está uno vuelto más hacia sí mismo, tiene otras preocupaciones, tiene otras inquietudes, que no dejan de ser inquietudes también, ¿no? Y por tanto, quizás lo que produce, a mí por lo menos me produce, o me produciría un cierto desazón, es ver a una persona mayor ir detrás de los libros con la misma concupiscencia que un joven. De la misma manera que me parece un poco patético una persona de 70 años yendo detrás de un joven, una joven desmelenado, ¿no? Porque no, hay algo que no me parece natural en eso. Pero a lo mejor sí, a lo mejor hay gente que es enormemente vigorosa y que tampoco le podemos poner trabas tampoco. Es decir, hay gente que necesita. Pero lo importante es mantenerse vivos y hacerlo de una manera natural. Es decir, es como... Hay algo que en los libros, a mí, por eso decía que cuando quizás me he explicado mal, cuando digo lo de los libros, quizás hay algo que no me gusta en lo que hay alrededor de los libros, que es esa glotonería, ¿no? Que a veces que nos estimula. Parece que si no somos unas personas enormemente voraces con los libros, somos incultos, o si dejamos libros a medio leer, no pasa nada. Es decir, que tenemos que crear, o tenemos que ser, digamos, mucho más naturales con los libros, como somos naturales o tratamos de ser naturales en nuestra casa. Es decir, darles a los libros el mismo trato que damos a alguien muy querido, a un familiar o a un amigo muy querido. Es decir, y tener la misma libertad con los libros que tenemos con las personas, ¿no? Más preguntas. Teníamos una... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ha comentado que no le gustan nada los libros viejos, que le gustan menos aún los libros nuevos. Y, en fin, sabedor de que es escritor de blog, yo quería saber qué tal se lleva con unos libros que no se ven en esas bibliotecas, que son los libros digitales. Bueno, los libros yo no los uso, pero como todas las personas, soy una persona que lee mucho en internet y que lee mucho en ordenador, pero no lo he hecho todavía. Creo que es muy cómodo y no me voy a negar. Yo creo que todos estos procedimientos se van sumando a los antiguos, no los van anulando, ¿no? Y por tanto, si alguna vez me toca leer un libro en un ebook, lo haré encantado. Es decir, que no ha llegado el caso porque soy una persona que no lo ha necesitado todavía. La inmensa mayoría de mis amigos del mundo de la edición lo hacen y de una manera muy satisfactoria. Mis hijos lo hacen igualmente. O sea que, pero en fin, no querría que se quedaran con el latiguillo que yo mismo he puesto en circulación de que no me gustan los libros. Lo que no me gustan es los libros cuando colonizan, ¿verdad?, la vida de alguien. Es decir, cuando realmente, como decía Unamuno, cuando secan la palabra viva, cuando secan la idea o el sentimiento vivo. Y en la medida que eso pueda ocurrir, pues qué duda cabe que uno siente nostalgia por esa especie de estado de pureza, ¿no?, de estado de naturaleza que va más allá que el estado de la cultura. El libro no deja de ser un proyecto de cultura y lo que tratamos de todos es de vivir en un estado de naturaleza, es decir, que es un paso superior al de la cultura. ¿Alguna pregunta más? Nos van a permitir que hoy nos pasemos 4 minutos, 5 como mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Algo que les apetezca decir? Tenemos una pregunta más aquí, por favor.
Gracias, buenas tardes. Yo quería mencionarle a Andrés Trapiello, que ha hablado mucho de Juan Ramón Jiménez, pero que también ha dicho que era una persona muy enferma, pero no ha dicho que gracias a su mujer, Zenobia Campubrí, tenemos la obra de Juan Ramón Jiménez. Eso quería decir. Habla usted a un convencido. No sé si gracias a Zenobia, pero sin Zenobia Juan Ramón no hubiera sido posible tal como lo conocemos. De modo que sí, habla usted a un convencido. Sí. Hablamos, ya que le hemos hecho cargar con los libros, por supuesto, hablamos brevemente de esta selección de libros que nos ha traído y que podemos mostrar a nuestros espectadores. Este no exactamente pero este es el primer libro que compré yo con mi dinero, con 7, 8 años, en León. No es el mismo ejemplar, porque aquel ejemplar no sé qué fue de él, es un ejemplar idéntico en algunas cosas, en otras no, porque es una edición escolar del Quijote. Yo lo he contado en algún momento. Yo tenía un tío que vivía con nosotros, un tío cura, que era el capellán de la maternidad de León. Y este cura, si le ayudábamos por turnos los hermanos, éramos muchos hermanos, y cada año le tocaba a uno según íbamos creciendo, engañaban al más pequeño, y el más pequeño, durante el tiempo que estaba engañado, le hacía de monaguillo. En el momento que el pequeño despabilaba, pasaba el testigo al otro. Bueno, a mí el tiempo que me tocó, y además, como era la maternidad, había muchos bautizos, y en esos bautizos había muchas propinas. Y con las propinas de esos bautizos yo compré este primer libro, que era un libro que me fascinaba. No sé muy bien, la verdad, porque lo compré, porque era un libro que yo no leí entonces, leí mucho tiempo después, pero me fascinaban sus dibujos, que eran de Doré, me fascinaban los glosarios, me fascinaban las ilustraciones que había sobre adargas, sobre cosas etnográficas para entenderlo, etc. Y no es el ejemplar, porque el ejemplar se perdió, pero encontré otro parecido, que es este. El siguiente es un libro, uno de los libros a los que yo tengo más aprecio, comprado en El Rastro, que es la primera edición de La Fontana de Oro, que es el primer libro de Galdós, que está dedicado además a José María de Pereda. Y me hizo gracia porque cuando lo encontré recordaba una carta de Pereda reprochándole a Galdós de que ya no le mandaba los libros dedicados. Y luego pensé, bueno, se los manda, pero en fin, que a lo mejor este libro ha llegado a Galdós y ha dicho que no le vuelva a mandar un libro dedicado en la vida. Este es un libro... Todo Galdós, ahora no tanto, pero todo Galdós hace 30 o 35 años era un escritor también denostado. Como saben, el insulto más dañino de la literatura española fue contra Galdós, de Valle-Inclán, cuando dijo don Benito el garbancero. En fin. Y ese peso, esa losa de Galdós la ha tenido que soportar el escritor, que yo siempre he dicho que no es superior a Cervantes, pero no es inferior a Cervantes. El siguiente es el que les decía. He estado tentado. Este es el libro de Soledades, la primera edición. Es un libro extremadamente raro en esta edición. ¿Me deja tocarlo? Sí, bueno, claro. Se lo muestro como hacen en la tele, que dice, enchufe por favor a la cámara. Es un libro muy raro. Antonio Machado estaba cuando sale en París, y los envíos, porque yo he visto 2 ejemplares de este libro, o 3, en bibliotecas, uno en bibliotecas públicas, y todos ellos están dedicados por Manuel, es decir, por el hermano, de parte de Antonio. Este está dedicado a Rafael, en fin, quiero pensar que puede ser, no sé, hay muchos Rafaeles, no quiero pensar nada porque es hacer un poco ficción de una ficción, ¿no? Pero, como decía, es un libro enormemente modesto. Estuve tentado de traer este o la siguiente edición, que también es muy rara, Soledades, Galerías y otros poemas, porque ese fue un regalo que me hizo Carmen Martín Gaite, que es un libro muy machadiano, porque toda la cubierta está punteada de excrementos de mosca, es decir, no puede ser más machadiano, y es un libro que cuando se desmontó la casa que tenía el padre de Carmen Martín Gaite, que era notario y muy amigo de otro poeta modernista sensacional que se llamaba Fernando Fortún, me lo regaló. Y el segundo, y el tercer libro, y como decía, este libro entiende uno mucho la época, entiende perfectamente la época porque es mal papel, es de una modestia enorme, parece que está hecho en una imprenta de pueblo. Y el último que he traído, es porque además lo estoy manejando, es un libro que yo he hecho como tipógrafo, y que es algo que he querido traer un libro también moderno, es decir,
también me gustan los libros modernos, pero este es un libro que, por muchas razones, en el que yo he colaborado también como tipógrafo junto a Alfonso Meléndez y con la persona que se encargó de las fotografías, José Antonio Espósito, y con Javier Blasco, en hacer un libro que siempre pensé que a Juan Ramón le habría gustado tener, porque es toda la vida de Juan Ramón, con toda su biografía, en este libro, que es también una copia mejorada de los libros de la Pléiade. Es decir, que en tipografía es muy difícil inventar, nadie inventa, ni Juan Ramón ni nadie. Y entonces nuestra obligación es no empeorar las cosas, entonces intentar incluso mejorarlas. Yo creo que esta es una mejora de los libros de la Pléiade. Y es un libro también moderno, es decir, que por tanto no todo era una antigüedad, y no iba a traer otros libros. Hubiera podido traer muchos, pero creo que estos representan un poco lo que es también mi vida, ¿no? que les he expuesto aquí al desnudo. Pues le agradecemos mucho este desnudo integral, ¿no? Porque hace un frío en la calle que hay que pensarse estas cosas. Vamos a robarles un minuto más para presentarles la foto de la biblioteca del martes, que ya saben que es un viejo acuerdo. Mientras tanto, les voy a contar una curiosidad. Javier, estoy yo, bueno. Andrés Trapiello firma siempre sus libros, o muy a menudo, utilizando, como ven, la pluma al revés. Es la manera de hacer un punto fino, según me explicó una amiga que veo en esta segunda fila, para utilizar un punto fino en una pluma que tiene el punto un poco más grueso. Yo he traído este libro para que me lo vaya dedicando, aprovecho la cercanía para estar el primero y luego no tener que... No tengo mi pluma, la mía se puede darle la vuelta tranquilamente. Me quedo con dos frases, como hacemos siempre. Me ha encantado este final. A Juan Ramón le habría encantado tener este libro y me ha encantado cómo acariciaba cada uno de los libros que nos ha traído. Le han visto cómo tocaba las cubiertas, el tacto y la emanación del libro, que no le gustan, como se sabe. Y me ha encantado esa historia tan bonita, el libro de Rafael Dieste y ese paseo en autobús únicamente para poder ver antes lo que contenía el libro y no aguantar esa impaciencia siquiera de llegar a casa andando. El martes les aconsejo que vuelvan a visitarnos, se lo agradeceremos mucho. Hablaremos de la biblioteca de Clara Janés con un enigmático título, Dibujar la Capilla Sixtina. Y esto son algunos de los rincones, unos rincones llenos de minerales. A ella le gusta que libros y minerales compartan estante. Como ven, su estantería de las carpetas de colores donde archiva todo aquello que va escribiendo. Los libros que hace a mano, a veces nada más que 2 o 3 ejemplares que hace de algunos de sus libros, y como ven, pues la presencia siempre permanente, constante de los libros en estas personas que nos acompañan, a quienes no les gustan los libros, como saben. Les esperamos el martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés Trapiello, un placer como siempre.